Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre y del blog El Santo Nombre, es un gusto estar nuevamente juntos. Vamos a seguir tratando aspectos de fenomenología. La mayor parte de ellos a raíz de consultas que han llegado los últimos 15 días. Todavía no podemos preparar ni brindarles la clase sobre la fe que habíamos prometido, y está bien que así sea, porque nos hemos encontrado con un montón de cosas no previstas en la fenomenología de la fe, y sería faltarles el respeto presentar algo que no nos termina todavía de convencer a nosotros mismos. Entonces, creo que ese es el primer y principal requisito, ¿no?, para poder exponer algo, que es que uno sienta que lo que dice, lo que transmite, coincide con la propia experiencia y puede aportar algo a los demás, apoyándose también en lo que otros autores dicen. En este tema de la fe es de tanta profundidad, o al menos nos involucra tanto a nosotros mismos, que hemos preferido tomarnos más tiempo. Así que ustedes sabrán disculpar esto. Bueno, vamos en materia, vamos a entrar en materia con dos o tres de las principales consultas de estos días. Digo principales porque son más globales, más generales. Hay gente que se va sumando recién ahora al curso de fenomenología, otros que han estado ya desde hace 2 años, y en ese sentido tenemos un buen lío, ¿no?, de ir compatibilizando lo que se va incorporando en cada uno. Y también hay un buen lío, y este es un tema, el primer tema, con lo que se ha escuchado, e incluso más de 1, 2 veces, y sin embargo no logra comprenderse. Por cierto, esto puede ser un problema de la explicación, una explicación insuficiente, pero también hay una barrera mental que nos impide la comprensión de ciertos temas. Entonces, a raíz de esto, ¿cuál es el tema? ¿Qué es la comprensión? Ese es un tema. El segundo, ¿cómo ponernos en contacto con la verdad interior? Y el tercer tema, que hemos tratado alguna vez, el del temor psicológico, que nos encadena, nos oscurece la vida y nos limita mucho las vivencias en el cotidiano. Así que bueno, si Dios nos ayuda, abordamos un poco esos temas. ¿Qué ocurre con la mente, que es el instrumento, la herramienta con la que habitualmente intentamos entender, saber, integrar, comprender? ¿Podemos equiparar la mente a una de esas antenas parabólicas que captan una señal de TV o de Internet, o incluso esos grandes radiotelescopios que enfocan el universo buscando señales, las reciben, las codifican, las traducen? La mente es una enorme parabólica que está en permanente movimiento. Imaginen una de esas antenas que gira todo el tiempo. En vez de estar enfocada hacia donde se emite la señal de TV, está todo el tiempo girando. ¿Por qué hace esto la mente? Porque una de sus funciones es preservar la integridad del organismo, del cuerpo y de la mente. ¿Y cómo hace para ejercer su tarea de preservar la vida y el equilibrio entre este ser vivo y el medio en que se encuentra? Recolecta información. Necesita censar, todo el tiempo está
efectuando tareas de recolección de información y la va procesando. Información del medio externo, es decir, del mundo de la percepción, y va recolectando información del mundo de la representación, del mundo interior. Por ejemplo, aunque sea obvio lo vamos a decir, percibimos, como es el caso de lo que nos pasa a nosotros aquí, ¿no? Aparece un caballo, por allá aparece una vaca, y la mente automáticamente evalúa si esto es peligroso o si no lo es. Cuando a veces se acerca mucho a la casa un caballo, la mente ya se pone en alerta. Oye que te va a romper el vidrio de la puerta, oye que qué está buscando el caballo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mente de ciudad inexperta en las cosas del campo y entonces está recolectando información y almacenándola con vistas a preservar al organismo. Y a esto vamos, un tema muy poco tocado en los vídeos anteriores porque es dificultoso, es complejo, pero es importante. La mente está recolectando información del medio interno. Y aquí se produce un serio problema que tiene que ver con la traducción y transformación de los impulsos. Demos un ejemplo, bastante conocido. Estamos en nuestra cama, estamos durmiendo, y nos despertamos sobresaltados porque estábamos en lo onírico, en un sueño onírico, y soñábamos que se incendiaba la casa, o que se incendiaba la colcha, los pies de la cama, y nos despertamos lógicamente por una alerta que preserva también la vida, pretende preservar la vida. Pero no había ningún incendio. No había tampoco algo que se estuviera quemando en la cocina y que entonces la mente, captando aquel impulso, nos advirtiera, nos subiera a la vigilia. ¿Qué ocurría? Acidez estomacal. Acidez estomacal. Pero la mente no nos podía despertar mientras nosotros estamos en lo onírico, soñando que andamos de aquí para allá, diciendo, oye, que tienes acidez, tómate un antiácido, un poco de leche, etcétera, no sé. No. Como no puede hacer eso, nos avisa mediante un incendio. Va a la memoria, dice, ¿cómo lo despertamos a este hombre? ¿Y qué es lo más parecido a esto que nos está sucediendo en el medio interno? Pues un incendio, fuego. Y traduce acidez como incendio. Y la mente cumple su función, la cumple brillantemente, nos despierta, nos damos cuenta que algo pasa ahí con los jugos gástricos, y bueno, lo solucionamos, le damos un remedio. Eso es un fenómeno de traducción y transformación de impulsos. Hasta allí ningún problema. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben cuál es el problema? Que todo el tiempo la mente está ejercitando, está ejecutando esta función importante que le compete de detectar mediante muchos sensores, como son los varoceptores, los termoceptores, etcétera, etcétera, de la fisiología corporal, y todo eso le está llegando, ¿no? Le está llegando, y lo va procesando. Humores hormonales, según ciclos mensuales, el estado de la insulina en el cuerpo, o lo que segregan las suprarrenales, el estado de los riñones, lo que a ustedes se les ocurra, que los médicos pueden contarnos y decirnos hasta el cansancio, todas las sustancias que van, que circulan por el torrente sanguíneo. Todo eso no es corporal, todo eso es mental también, porque en realidad mente y cuerpo no están separados. Es más, cuando hablamos de la mente, aludimos por lo general, nos señalamos el cerebro, ¿no es cierto?, la cabeza. ¿Y el cerebro de qué se alimenta y dónde se asienta? Pues en lo corporal. Son lo mismo. Le llamamos mente
a ese mundo intangible, en cierto modo, en principio, formado por pensamientos, imágenes, lo que está en la memoria, lo que imagina buscando elaborar respuestas hacia el futuro, etc. Pero ese torbellino mental, ese diálogo interno incesante que tanto nos acosa, que tanto nos impide la paz interior, que nos vive desasosegando, ese mundo mental tiene mucha relación con lo que pasa en el organismo. De allí el permanente diálogo interno, en parte, porque hay otra parte del diálogo interno que se origina en la recolección de datos del ambiente, es decir, de nuestra circunstancia, de lo que nos rodea, de lo que nos circunda, y del procesamiento de esa circunstancia. Que he visto a mi hijo tal conducta y entonces la mente dice, oye, ese gesto tú lo viste en tal película, y entonces hace una asociación de datos y dice, tu hijo se está drogando, por ejemplo. Y esto lo hizo la mente automáticamente, esa suposición, esa preservación de un ser querido por nuestra propia preservación también, porque lo que le hace bien a los que queremos nos hace bien a nosotros, etcétera, etcétera. Todo eso la mente lo hace automáticamente. Diálogo interno, pensamientos, divagación. Y nosotros que empezamos el día diciendo, a ver la sagrada presencia, a ver la oración de Jesús, a ver de actuar como en cada instante de manera ceremonial, litúrgica, atentos al momento presente. A los 10 minutos estamos pensando, por ejemplo, en uno de nuestros hijos, que seguramente estará por el mal camino en este tema de las drogas. Después nos enteramos de que no, a lo mejor estaba enojado con un amigo, etcétera, etcétera, pero nos pasamos 12, 14 o 16 horas divagando en el tema. Es decir, la mente divagó en el tema, no nosotros. Siempre vamos a volver con esto porque es la verdad que conocemos. Verdad a la que todos podemos acceder verificando con cierta atención esto que nos ocurre. Es decir, a la vivencia del exterior que penetra en el mundo de la percepción, le corresponde una digestión mental. La mente se dedica a digerir este contenido que ha ingresado y lo trata de ubicar en el rompecabezas general. Trata de integrar la vivencia. Como esta es una tarea de todo el tiempo, de 24 horas todos los días del año, porque la percepción nunca cesa, de allí que la mente se alborote tanto, se inquiete, ande siempre diciendo cosas, elaborando respuestas, etcétera, etcétera. Parar la mente, detener la mente, es más difícil que detener el viento. No se puede. Es como si pretendiéramos que el sistema endocrino dejara de segregar sustancias ante los distintos estímulos del medio externo e interno. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es darnos cuenta que ese diálogo interno no es nuestra propia voz. Y esto, ustedes ya deben estar cansados los que desde el principio siguen estos temas, porque lo hemos dicho muchas veces. Pero nos llegan consultas, comentarios de gente que está desde el principio y que parece nunca escuchó esto. Y esto no lo digo con ánimo de decir, oye, ¿cómo que no lo has escuchado después de 10 vídeos que hablamos de lo mismo? No, no, esto nos pasa a todos. A tal punto, desde muy pequeños, hemos identificado el incesante digerir mental de los estímulos con nuestro propio yo, con nuestra propia voz, y vemos que todo el mundo hace lo mismo, y la gente dice, yo pienso, yo creo, y sí, porque esto, por el otro, no, por lo demás allá.
que lógicamente nos hemos acostumbrado a este modo de vivenciar los pensamientos como nuestras propias intenciones, que vivimos torturados por un desasosiego incesante que es propio de este aparato digestivo. Aparato digestivo de vivencias que funcionaría mucho mejor si no lo identificáramos con nosotros mismos. Fíjense lo siguiente, perdonen la lentitud en todo caso para exponer y la insistencia. Si yo, ahora en un rato, si Dios quiere, vamos a cenar. Voy a cenar. Entonces, yo voy sintiendo, ¿no?, que desciende la comida por el tracto digestivo y voy teniendo sensaciones internas de esto que ocurre, ¿no? Incluso si me pusiera muy atento y quieto, descubriría los movimientos peristálticos del estómago, y a veces a todos nos pasa, sentimos esos ruidos que son propios del proceso digestivo en general, etcétera, etcétera. Si yo ante cada uno de esos movimientos y sonidos o sensaciones me identificara y me pusiera a seguirlos con la atención, creo que caeríamos en la demencia, porque ¿de qué modo vamos nosotros a interpretar y a orientar estos movimientos involuntarios? De ningún modo. Ahora, si dejamos que ese aparato haga su función y estamos atentos solamente a no sobrecargarlo, a ingerir cosas adecuadas, etc., por lo general funciona bien. La mente es igual. Pero ¿qué pasa? Nosotros, quiero decir, esta identificación falsa, este falso sí mismo, está pretendiendo todo el tiempo intervenir. Y se identifica a tal punto que en medio de cualquier proceso mental dice voy a hacer esto, o siento esto, mañana vamos a hacer tal cosa. Pero eso era solamente una conclusión parcial que la mente estaba llevando a cabo en su proceso de asimilación de lo vivido. Eso no somos nosotros. Ese es un yo circunstancial. ¿Qué es un yo circunstancial? Es el modo en que me encuentro ante tal situación exterior y ante tal situación interior. Entonces, vamos a suponer, estoy en una avenida de una ciudad muy concurrida, hay mucho ruido, mucho tráfico. A la vez estoy preocupado porque me falta dinero para pagar tal compromiso. Entonces está el estímulo externo de ruido, está la mente preocupada, así debí decir, ¿no? La mente está preocupada tratando de ver de dónde va a ahorrar un poco de dinero para pagar aquello. Estoy digiriendo lo que acabo de almorzar y esa combinación de factores, más la hora del día, más las horas de sueño que tuve, más la fiesta a la que quiero asistir a la noche, todo eso junto es el yo de ese momento. Ese no soy yo, es un yo circunstancial, es un muy falso sí mismo. Si me identifico con ese y a las 5 horas me identifico con el otro yo muy falso sí mismo de las 20 horas, de las 21 horas, cuando me despierto a la mañana y me encuentro con otro yo circunstancial, creo estar demente. ¿Por qué? Y porque estos tres yoes se contradijeron y se contradicen entre sí. Pero es que no ha habido contradicción. Ha habido una variación de las circunstancias de afuera, de las circunstancias del mundo interno, de los intereses del momento y de la memoria que también estaba actuando en ese momento. Eso es lo que se llama un yo parcial. No hay por qué identificarse con él. Es como, a ver si puedo darles un ejemplo lo más claro posible.
nos enojamos con alguien. Esto fue a las 5 de la tarde. Ese alguien hizo tal cosa, se produce una reacción. Esta reacción la identificamos con nosotros mismos y decimos, vos tal cosa, y me enojé. Claro, a las 8 de la noche aparece una sensación discordante, a la cual llamamos culpa. Decimos, ¿cómo pude tratarlo así? Claro, es que ha cambiado la circunstancia. La mente procesó las cosas en esas 3 horas y ahora este nuevo yo parcial y falso sí mismo juzga la situación de otra manera. Entonces, este yo de las 20 horas trata de ponerse de acuerdo con el yo de las 17 horas. Y bueno, hay un autorrelato mental que justifica las cosas y más o menos nos vamos tranquilos a dormir. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede día tras día y en 24 horas creemos tener varios yo's, varios yoes? Soy uno a la mañana, soy otro a la tarde, soy otro a la noche. Que voy al oratorio y siento tal cosa, pero después de almorzar siento tal otra. En un momento me parece que Dios existe, que está a mi lado y que me ama. Al siguiente, Dios no existe o es maligno y me juzga severamente. Y todo esto son variaciones del medio externo y del medio interno. Y es la intervención de la mente digestiva. Para no cansarlos. Podríamos estar horas insistiendo y avanzando de a poquito en los resortes, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que la mente es un aparato digestivo de experiencias. ¿Nosotros cómo vivimos? Creyendo que la mente soy yo, que lo que se produce en ese aparato digestivo de vivencias, a lo cual llamamos pensamientos, que eso es mi propia voz. Vivimos muy equivocados y una de esas equivocaciones es identificarnos con una mera herramienta, la cual, si la dejamos cumplir su función, es muy eficiente. Como dijimos en otras ocasiones, esta herramienta funciona correcta y perfectamente cuando está al servicio de la esencia del ser humano, esto es, del espíritu que se manifiesta como atención constante. ¿Qué quiero decir con atención constante? Del espíritu que se manifiesta como conciencia permanente de todo lo que ocurre fuera y dentro del cuerpo. Esta conciencia es mucho más nuestro verdadero yo. Es mucho más nuestro verdadero yo. Los esicastas, los grandes sabios, muchos de los santos, tomaron contacto con esta parte profunda, que es nuestra verdadera esencia, y descubrieron que está todo el tiempo consciente y todo el tiempo conectada a su fuente, esto es, a la presencia divina. Es decir, a ese espíritu que fue insuflado en el cuerpo humano para que deje de ser materia inerte y se transforme en ser sensible, viviente, partícipe de la creación. Es muy diferente vivir de un modo que vivir del otro. Entonces, gran parte de nuestras dificultades espirituales, de nuestras dificultades familiares, sobre todo de este permanente desasosiego, inquietud, prisa, falta de paz, angustia, ansiedad, temor que vivimos. Gran parte de todo eso deriva de estar creyéndonos ser algo que no somos. Mientras esto persista, es imposible que ninguna ascética, ninguna resolución, ninguna voluntad persista o pase por encima de esta confusión.
Esto lo vimos una vez, creo que era la clase 13 de Filocalía, una clase difícil, con Evagrio Póntico. Después lo tocamos en Fenomenología. Cuesta mucho aceptar esto. Fenomenología, que tiene mucho que ver con la ciencia de las esencias, como nos dice Edith Stein, y que poco a poco también vamos preparando. Fenomenología nos lleva a descubrir el verdadero yo mismo, el verdadero sí mismo, nuestra esencia espiritual real, que no es material, y que en Filocalía se denomina el inmaterial, y se dice que ese es impasible. No es que hay que lograr la impasibilidad del ánimo, ni encontrar un lugar secreto donde abres la puerta y ahí está la paz del corazón. No, esa paz perpetua, conectada siempre a Dios y a su gracia vivificante, también llamada el Espíritu Santo, esa paz perpetua es lo que somos. Y desde allí, desde ese espíritu viviente, se puede direccionar mejor la herramienta corporal y la herramienta mental que está al servicio del ser humano. Bueno, me extendí un poco y recién abordé un poco del primer tema, pero vamos a seguir la sugerencia de ustedes de no hacer vídeos largos, así que vamos a ver si interrumpimos acá y seguimos después.